Vamos a darle la bienvenida ya mismo al coronel Aldo Rico. ¿Cómo está, Aldo? Un gusto saludarlo. Bienvenido. ¿Cómo va eso? ¿Qué tal? Bien, No soy bien. coronel, no tengo estado militar. Bueno, es coronel retirado entonces, ¿no? Pero bueno, No, no, tampoco estoy tampoco. retirado. Aparte no llegué a coronel, llegué a teniente coronel. Era muy malo en el Era ejército. mal, bueno, la oportunidad siempre está vigente ahí, ¿no? Pero bueno, son las cosas de la vida. ¿Y cómo ha transitado Aldo Rico su paso, digamos, por un organismo militar que en su momento fue cuestionado, que ejerció un papel determinante en determinadas situaciones que acontecieron en la Argentina, ¿no? Los que hacemos cosas siempre somos cuestionados. Ujú. Pero yo ingresé en el colegio militar en el año 60. Tengo Sí. 79 años Ajá. y ingresé en diciembre del 64. Sí. Ujú. Soy escolta de bandera del colegio militar de Asunción, de la compañía de infantería, Sí. y hice el curso de comando, de paracaidista en diciembre del 64 y el curso de Ujú. comandos en el año 68. Ajá. Y tengo dos guerras, la guerra contra la subversión Ujú. y el conflicto de Malvinas, la Ujú. guerra contra el inglés. Sí. Ujú. He Los sido usurpadores, ¿no? diputado O sea. Ujú. federal, dos veces intendente de San Miguel, Sí. Ujú. convencional constituyente, Ujú. en el 94, donde se destruyó el federalismo de la República Argentina con la reforma de la Constitución en función del pacto Menem-Alfonsín. Ajá. Vamos a recordar esos tiempos, Aldo. A ver, lo voy a ir llevando por etapa, porque realmente tenemos más de 2,5 millones de gente que nos está viendo y escuchando en este ¿Me están preciso viendo momento, bien? ¿no? Sí. A ver, eh, ¿De dónde está ubicada la radio? Perdón. estamos transmitiendo desde la Argentina en este preciso momento, con enlace a nivel internacional desde Europa, Estados Unidos y España. La gente está muy inquieta, está muy preocupada en Latinoamérica y específicamente en la Argentina con las cosas que están sucediendo. En algún momento, el exmandatario demócrata, algunos dicen el padre de la democracia, Raúl Alfonsín, dijo: la casa está en orden. ¿Está en orden la Argentina en estos tiempos que corren? La Argentina hace muchos años, y en aquel momento que dijo la casa está en orden había un profundo desorden. Ahora el desorden se ha profundizado. Ajá. Hemos estado de manos de gobierno, y no excluyo a los gobiernos militares, ojo, ¿eh? Ajá. Se está disolviendo el Estado de los argentinos. El Estado de los argentinos se está disolviendo. Uh-huh. Yo creo que hoy, en estos últimos días, en estos 2 o 3 días, el gobierno argentino implosionó. Ajá. Hubo una implosión. Y bueno, veremos cómo se sale. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué ha pasado con los ciudadanos, con el poder político y militar en la Argentina, que nunca ha podido unirse para generar un patriotismo auténtico que defienda a la celeste y blanca como debería haber sido? Hay patriotismo auténtico. Y es lo que estamos reivindicando nosotros. Yo cuando convoco a la unidad y convoco a la acción, estoy convocando a los veteranos. Ajá. Los veteranos, en principio, muchas veces, muchos años excluidos, hemos sido los que hemos arriesgado la vida por la patria. La dirigencia política nunca arriesgó nada, o no arriesgó nada hace muchos años que no arriesga nada. Uh-huh. ¿Cuáles son los problemas de la Argentina? A ver. Una dirigencia política que ofende a la inteligencia de los argentinos, y algunos sectores de esa dirigencia ofende a la moral y a las buenas costumbres. Ajá. Que ha provocado una gran decadencia, la aculturación de los argentinos, el empobrecimiento de los argentinos, y entonces los argentinos se eligen mal, porque los han mediatizado, los están haciendo dependiendo de un plan, porque Uh-huh. les han quitado la escuela, porque les han quitado el trabajo, porque nos han quitado el futuro. Y entonces ahora muchos argentinos dependen de un plan. Y es un electoralismo, ¿no es cierto? Uh-huh. El populismo y las ideologías cerradas que impulsan muchos, en este caso la coalición gobernante, nos ha llevado a estas circunstancias. ¿Usted cree que esto es reversible, teniendo en cuenta, como usted también mismo lo decía, que hubo muchos errores del poder militar y el poder político que no supieron de alguna manera congeniar para tratar de
sacar a flote la nación, pensar en la patria y desarrollar la Argentina como tendría que haber sido. Eso no se ha producido, lo estamos viendo en casi 50 años que han pasado diferentes gobiernos y que cada vez estamos peor, ¿no? ¿En qué se equivocó el poder militar y qué fue lo que falló para no consensuar con el poder civil y con la democracia, de alguna manera fortalecer las instituciones y hacer un país digno de ser vivido? Nosotros nos definimos como republicanos. Uh-huh. República es independencia de poderes. República es justicia. Y si la república funciona, Uh-huh. hay democracia. En otros países hay monarquías parlamentarias o repúblicas parlamentarias, como en el caso de la francesa, y funciona también la república. Pero porque tienen independencia de poderes, porque tienen justicia, porque tienen libertad, porque tienen progreso, porque tienen educación. Y acá los argentinos hace muchos años nos están quitando esto. Hay una dirigencia política que prefiere a los argentinos brutos y pobres, mediatizados por planes sociales. Se dicen peronistas, no son peronistas. Perón decía, hay un solo hombre, lo reconozco un solo hombre, los que trabajan. Y decía, cada cual debe producir como mínimo lo que consumo. Entonces, cuando estos señores se dicen peronistas, están mintiendo, no son peronistas, no tienen nada de peronistas, o muy poco, ¿no es cierto? Este es el tema. Viven de ideologías. El Estado genera riqueza, dicen. ¿En qué país del mundo el Estado genera riqueza? El Estado consume la riqueza que capta a través de los impuestos de los ciudadanos que trabajan, que aplican su inteligencia, su cultura, su educación a modificar los medios para generar riqueza. Pero acá se da todo lo contrario, ¿no? Tenemos un invierte. 20% que trabaja y el otro 80% que vive de las dádivas del Estado. Ese es el grave problema, pero el tema es que los que no trabajan y reciben planes están en contra de los que producen la riqueza para pagar en los planes, que es el campo en la Argentina. ¿Te das cuenta? Sí. Están en contra de aquellos que producen el dinero que el Estado les da para que vivan sin trabajar. Exactamente, pero hay una inmoralidad, hay una tremenda inmoralidad en ese sentido y usted lo sabe muy bien, ¿no? ¿Cómo hacemos para revertir luego de tantos años de decadencia que ha tenido la Argentina cuando desde los procesos militares y los procesos democráticos no se les ha enseñado a la gente a educarse y a tomar conciencia de cuál es el rumbo que tiene que tener una república para poder desarrollarse y crecer con dignidad, sin avasallar los derechos institucionales, ¿no? También tengamos en cuenta eso. Mire, pero ¿en qué se falló entonces? No sé qué edad tiene usted. Y más de media década. Yo nací en el año 43 y fui a la escuela pública, por supuesto. Mi padre era Yo también, exacto. La escuela pública. Y había buena educación. Nuestras maestras, que eran típicas representantes de clase media, sí, nos exigían a todos lo mismo, nos daban los mismos coscorrones. Y a la escuela pública íbamos todos. El hijo del comerciante, el hijo del Usted lo ha dicho. El abogado, el hijo del médico, el pobre, el rico. Y a todos nos daban la misma educación. Como la misma salubridad, ¿no? O sea, educación, salubridad y seguridad. Educación, salubridad y seguridad. Contención. Era una sociedad abierta, se crecía. Exacto. Yo fui militar porque quise. Nadie me impidió ser militar, al contrario, ¿no es cierto? Y no tenía ningún tipo de antecedente militar. Y mi padre, además mi padre era un inmigrante español, asturiano para colmo, ¿no es cierto? Que era ferozmente antiperonista y ferozmente antimilitarista. A mí nadie me preguntó nada en el colegio militar. Fui, rendí mi examen, entré entre los 20 primeros y no tuve ningún problema. Si tuve algún problema lo provoqué yo, pero nadie me presentó ningún problema. E hice todo lo que quise, bueno, hasta la sublevación de Semana Santa del 87. ¿Por qué se dio eso? Justamente usted me lleva un tema que le quería preguntar. Para defender a mis camaradas, que hoy todavía tenemos cualquier cantidad de camaradas presos. Porque otra de las cosas que provocó el régimen político es cambiar la historia por la memoria.
Mire, le recomiendo que lea a un semiólogo, filósofo Sí. y historiador europeo, Ujú. eh, Todorov, Sí. de Ujú. Bulgaria, búlgaro, Ujú. Todorov, Sí, estoy tomando nota, que sí. hace una distinción entre memoria e historia. La memoria es parcial, porque es particular. Usted tiene su memoria, yo tengo la mía, Ajá. pero la historia unifica todas las memorias y dice realmente lo que pasa. A nosotros nos han borrado la historia de los últimos años en la Argentina. ¿Eh? Ujú. No dicen memoria y justicia. ¿Por qué no dicen historia y justicia? Ujú. ¿Por qué no dicen historia y justicia? Reniegan de la historia. ¿Eh? Claro, porque hay como De- una de- justicia para determinados sectores mire, privilegiados, ¿no? ¿eh? Hay determinada justicia para un sector de privilegiados, de pseudo Claro, y privilegiados. los otros no tienen justicia. De hoy, Ajá. si uno es kirchnerista, puede pedir la destrucción de la Corte Suprema y 25 jueces de Corte Suprema para no tener justicia. Pero bueno, este, eh, esto es lo que hay que cambiar, ¿no es cierto? Por eso estamos de pie y hemos convocado. No Ujú. hacemos política de partido, Ajá. porque los convocamos y los que estamos acá en esto somos de diferentes partidos. Nosotros no le preguntamos al veterano a quién va a votar. Seguro. ¿Y usted cree Entonces, que hay concientización de esta grave situación que tiene la Argentina? O sea, esta falta de conciencia, de participación ciudadana que ha permitido que vayan avasallando los derechos constitucionales y llevándonos cada vez más a un sistema democrático que no termina siendo digno ni permeable ni admisible para la sociedad que está realmente cada vez con un mayor nivel de pobreza y de deterioro socio y económico como nunca se ha visto en la historia? bueno, pero acá han fallado todos. Hay una Ujú. dirigencia que se ha aprovechado. Ujú. Pero también hemos fallado los argentinos. Somos muy pacientes los argentinos. Nos hemos hecho muy pacientes. Ujú. Hasta tal punto nos han robado la historia. Fíjese, no sé de dónde es usted, de qué parte del país. De Santa Fe, nacido en Santa Bueno, Fe. Soy santafesino. Ujú. Santa Fe, ¿no es Ujú. cierto? Ahora avasallada por el narcotráfico. Totalmente. Rosario es un He desastre. ¿Mm? vivido 2 años en Rosario, Ujú. conozco bien Santa Fe. Ajá. ¿Usted cree que ese narcotráfico ha podido crecer en estos años si no hay complicidad Connivencia. política? Totalmente, claro. Hay complicidad Bueno, política. esa Todo vergüenza que comienza en lo tiene. político, lamentablemente. Ujú. Si el dirigente político es corrupto, la sociedad porque la corrompe. Ujú. Necesita una sociedad corrompida, Ujú. atada a los planes, no al trabajo. Seguro. Ahora, Atada esta a la corrupción, ¿por qué DARCA se y no al permite en la esfuerzo. Argentina? ¿Por qué Atada a- los hombres eh, militares y civiles democráticos en serio no se han puesto a trabajar en conjunto para evitar esta dramática bueno, situación que cada vez es más lamentable en la Argentina? Esto no, no, de Rosario es uno de los tantos hechos, lo que pasa en las fronteras, lo que pasa con los mapuches, los pseudo no, hay otros pueblos donde autóctonos, todas estas hablan cosas, de un ¿no? Estado presente y tenemos el Estado ausente Ujú. en los lugares importantes. Fíjese, mire, algo de historia argentina conozco. Ujú. Para mí, la Argentina que tenemos hoy es la que dejó Roca, que creo que dejó la segunda presidencia en 1904, 1907. Por ahí, sí. Hoy Ujú. Roca es un genocida para estos señores. Cuando Roca hizo la campaña al desierto, siendo ministro de Defensa de Avellaneda, fue Avellaneda el que Ujú. determinó la campaña al desierto. Ujú. Y hoy si seguimos así, vamos a perder la Patagonia, vamos a perder la Antártida, así Totalmente. como Al perdimos las paso que vamos, Malvinas. esa es la realidad. ¿Hay cobardía de parte de los argentinos? No solamente falta de patriotismo, sino no ponemos los cojones arriba de la mesa para sacarnos la gran cantidad de manzanas podridas que se ha generado desde la órbita política decadente, chorra, ladrona que ha generado la República Bananera en la cual se ha convertido esta Argenlandia. Pero hemos perdido a lo mejor la inteligencia y la prudencia política los argentinos, los criollos. Ujú. Hemos perdido la prudencia. Ojo, prudencia no es cautela, permítame, voy a hacer un poco de docencia. A ver. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza son las cuatro Ujú. virtudes cardinales o morales.
Claro, pero hay mucha Prudencia inmoralidad en la es Argentina. O sea, orden, se ha Prudencia, avasallado justicia, fortaleza y los templanza. derechos institucionales de la República. ¿Eh? La inmoralidad y la Eh, corruptela nos han eh, sobrepasado. Permítame que le diga, prudencia Sí. no es cautela. Prudencia es Ujú, la virtud que nos coloca en contacto con la realidad objetiva. ujú. Prudencia es la virtud que nos coloca, nos hace ver las cosas tal cual son. En Sí. ciencia política tiene un nombre especial, solercia se llama. Ujú, Porque es la virtud fundamental del político y la del soldado. Si el político no ve la realidad, ¿cómo puede encontrar soluciones a los problemas? ujú. Si el soldado no ve la realidad, si el que manda no ve la realidad, se le mueren los hombres en combate. La segunda de las virtudes es Sí. justicia. Ujú, Justicia es un modo de conducto habitual, siempre, no se es justo hoy y mañana no. Es un modo de conducta habitual que nos compele, nos impulsa, nos obliga a darle a cada cual lo que le corresponde. Es otra virtud política por excelencia y es la que nos coloca en contacto con el resto. ujú. Fortaleza y templaza son virtudes personalistas. Bueno, hemos perdido a lo mejor la virtud de la prudencia y está totalmente desvaída, totalmente mediatizada la virtud de la justicia. No quieren justicia, no hay justicia en la Argentina y el que logra justicia lo logra después de mucho tiempo. Veamos algunos juicios que se están llevando adelante Sí. de acontecimientos que hace 20 años que Eso participaron. es lo que no se puede creer tampoco, ¿no? Ujú. Y bueno, este es Eh, el... Bueno, entonces necesitamos dirigentes políticos y dirigentes de todo tipo, porque ujú. en el campo, en el comercio, en el, en el trabajo, ¿no es cierto? Hacen falta dirigentes. Pero no hay mucha mezquindad Sean en prudentes eso, y que Aldo. sean... O sea, hay como mucha mezquindad de parte de la dirigencia política, sindical, de la propia justicia y también de los militares, porque avalan estos hechos y acontecimientos decadentes que tiene la Argentina, como que Bueno, están avalando todas las cuestiones atroces, la perversidad, la inmoralidad y la corrupción. Cada vez estamos viendo eso que se ha incrementado. Año tras año, gobierno tras gobierno que han pasado, como que las fuerzas militares, sindicales, la justicia fue siendo permeable en las actitudes vergonzosas y de choreo, de degradación que tuvo la República. ¿Por qué no hubo una forma de lograr un consenso para resolver estos problemas de fondo que ha tenido la Argentina? los militares durante mucho tiempo se equivocaron en intervenir violentamente en la política, ¿no es cierto? Totalmente. Ujú. Pero hoy no pueden opinar los militares. El comandante, el jefe de Estado Mayor del Ejército, tiene que acatar todo y callarse la boca, porque si no, lo acusan como me están acusando a mí, de Ujú. proponer una rebelión. Yo no tengo Estado militar, ¿cómo voy a proponer una rebelión? Yo no me meto en los cuarteles, Claro, por la sencilla razón, no tengo Estado militar, lógico. entonces no me puedo hacer responsable. Ujú. Y el que da órdenes, el que pide acatamiento, tiene que hacerse responsable de lo que pasa. Y si no es capaz de hacerse responsable o no puede, se tiene que abstener de mandar en ese ámbito, ¿no es cierto? Pero acá Y el- tenemos muchos mandamás encubiertos, ¿no? Que están detrás de las cortinas, como quien dice. ¿Cómo se hace para concientizar a un pueblo que también es bastante obsecuente y que acepta ciertas actitudes de inmoralidad y de corrupción porque momentáneamente le convienen? Pero mientras bueno, tanto, cada vez hay una mayor degradación de las instituciones y el país se rompe en 20.000 pedazos. bueno, esta es una función de la dirigencia política. Es lo que estamos tratando de hacer nosotros, sin Ujú. tener política de partido. De nosotros me refiero a los veteranos, Sí. para concientizar a nuestros veteranos de todas las jerarquías, ¿eh? No Ujú. estamos hablando únicamente de oficiales, estamos tratando de todo, ¿no es cierto?, para defender nuestros derechos, que afortunadamente ahora nos están reconociendo, Ujú. porque después de 40 años recién, en este año, ha habido realmente un reconocimiento de los veteranos. Por fin Después de están tantas décadas, como que hubo una aceptación a soldados, ciertos reclamos. Ujú. que dijeron así despreciativamente, los chicos de la Claro. guerra Ujú. pelearon como leones Ujú. y dieron la vida por la patria, Ujú. generosamente.
esa lucha que han Y eso hecho es lo que nuestros falta en la dirigencia patriotas, ¿no? Los política que le pusieron en el no tiene pecho. generosidad. Mm. Entonces nosotros hemos Sí. visto, ahí hay un dirigente político que se está enriqueciendo con los planes, porque maneja planes que habla de sangre. ¿Qué idea tiene de la sangre? Pregúntenos a los veteranos, Esta de especulación. derramar la sangre por la patria. Claro, pero siempre ha habido mucha especulación en la dirigencia política argentina, siempre ha chicaneado y ha especulado con estas cosas, ¿no? Pero también convengamos que acá la ciudadanía no ha sido responsable en muchos aspectos de las cosas que estamos padeciendo y sufriendo, ¿no? Bueno, pero por eso le digo, hay una dirigencia política que es responsable, por supuesto, también la dirigencia militar en parte, pero no hay, sabe que no hay generales importados acá, ¿no? Tampoco hay políticos importados, somos todos argentinos. Tenemos las mismas propiedades, los mismos valores, las mismas corrupciones y las mismas falencias todos los argentinos, las mismas debilidades y las mismas fortalezas. Sí. Está todo atado un poco a la educación de cada cual uno tiene, de la familia en que se crió, hasta de la provincia en que ha vivido, del pueblo en que Seguro. ha vivido, ¿cierto? Pero Este, hay como un arraigo justamente de los argentinos a sus zonas, a sus pueblos, que no sale cuando debería hacerse un trabajo unificado, un trabajo de patriotismo para defender la celeste y blanco, ¿no? La prueba está lo que yo le contaba antes. ¿Cómo hemos permitido una base militar china en territorio nacional? ¿Cómo hemos permitido esta locura de lo que viene aconteciendo en el sur con la invasión de los mapuches? ¿Cómo permitimos esta invasión territorial en el mar, en el Atlántico Sur? Estas cosas que pasan, ¿no? Que todos los ven, pero que se callan la boca por una cuestión de negocios momentáneos o del armado de las quintitas que van generando cada vez mayor corrupción. ¿No hay una manera de mire, concientizar a la sociedad? Porque estamos permitiendo el robo permanente de la riqueza actícola con 500, 600 barcos chinos bueno, robándose todo en el sur, ¿no? y en qué Permitimos un montón de gobierno, cosas. La en qué explotación gobierno, minera. le pregunto, ¿en qué gobierno y quién era el secretario de Ganadería, Pesca? ¿Quién era en aquella época? El que firmó los acuerdos. Se Hubo llamó varios. Felipe Solá. Bueno, Felipe Solá fue uno de los protagonistas y vemos Pero, cómo también ha sido pero inyectado lo dentro de nombró, un sistema este democrático que gobierno, lo este manipuló, lo gobierno, terminó dando vuelta, ¿no? este gobierno lo llevó como canciller. Bueno, y Mire, nosotros ¿dónde los está la veteranos hemos sido, concientización justamente cuando permitimos que estos personajes que han hecho un desastre en la República vuelvan a reciclarse? O sea, acá no hay un problema de fondo, de base, que la Argentina no encuentra el rumbo para decir, bueno, esto es el límite, estamos permanente trastocando los límites y yendo mucho más allá, no jodiendo al otro, metiéndole la mano en el bolsillo al tipo que labura, incrementando la delincuencia, liberando a los delincuentes, a los ladrones. Esto no es un tema realmente como para empezar a analizarlo en profundidad. Hemos perdido muchos años, se han sí, perdido décadas en la Argentina, ¿no? y sí, y estamos en el límite. Mire, con los veteranos hemos ido al Bolsón, Ujú. a la comarca andina, hicimos un acto en un lugar cerca del Bolsón, Sí. honrando a los veteranos en una plaza de Malvinas que se llama, un lugar que se llama Mallín Ahogado. Ujú. Bueno, así que conocemos bastante. El tema de los mapuches, Sí. hoy en la Argentina, Que tienen su sede en Londres, convengamos, en Gran Bretaña, ¿no? está bien, pero le Curiosamente. explico. Mire, es una cortina de humo. Sí. Porque los auténticos mapuches están integrados en la comunidad argentina, forman Ujú. parte de la comunidad Claro. argentina. En el acto que hicimos estaba el lonco Ajá. ¿cómo se llama? Del Bolsón, que el Sí. mismo día, fue para el aniversario del Bolsón, ese día fue distinguido por la Intendencia. Ujú. El tema de los mapuches, y en otros lugares se está desarrollando, en el norte también, es un gran negocio de la cámpora. Y bueno. Ahí en la comarca andina, en Bariloche, están ubicados el traidor que era oficial de la Armada y se hizo terrorista, ¿no es cierto? Y Cirilo Vaca Narvaja, y Cirilo perdía, y también hay un Vaca Narvaja ubicado ahí. Ellos están mandando, están impulsando a estos pseudo mapuches, porque es un gran negocio
la Claro. tierra, valen Claro, la fortuna. venta de propiedad de los terrenos. Y fíjese, una jueza le ordena al ejército entregar las tierras que están Bueno, próximas a ahí está. de la Nieve, 300 hectáreas. Sí, No sé si usted conoce. algo, Esto sí. es un paraíso. Exacto. No tiene valor esa Ujú, tierra. ujú, Pero resulta que el ministro de Defensa es un viejo terrorista, ujú. Tayana. Y bueno. Integró los grupos terroristas Ujú, y demora en indicarle a la fuerza, lo hace con 48 horas de demora, ujú, que tiene que apelar a la fuerza, a la jueza. ujú. Es un gran negocio, todo el país es un gran negocio del kirchnerismo. ¿Y por En qué este no se momento. hacen Y otro sector, denuncias? mire, ¿Por qué no se hacen nosotros siempre denuncias decimos, puntuales con estos temas? ¿Por qué no se comunica a la sociedad argentina para clarificar estos hechos y que la dejen de embaucar y de engañar como viene aconteciendo hace décadas? Porque bueno, acá hubo de alguna manera un juicio contra los militares, pero también contra el terrorismo. Hubo un montón de cuestiones y ya hemos visto lo que ha pasado, ¿no? En el caso de lo que ha acontecido con las madres de Plaza de Mayo, con varios organismos de derechos humanos que no defienden los derechos humanos, defienden los intereses eh, personales. espurios, personales y la corruptela generalizado para seguir haciendo grandes negocios. ¿Hasta cuándo es sostenible una situación de estas características cuando también hay un complot de determinadas corporaciones y grupos multimediáticos, que usted lo conoce muy bien, avalan este tipo de cosas? ¿Hasta dónde va a llegar esta destrucción de la República? Mire, permítame que le complete antes. Nosotros somos veteranos. Nosotros decimos que para los veteranos la patria es un desafío. Ujú. Para estos señores, la patria es un negocio. Bueno. Y por eso están metidos en todo, si lo único que persiguen son las cajas. Ujú. Por qué el tema de Rosario y Santa Fe? Y porque son el complejo portuario más grande de la ruta Del de la narcotráfico, droga en la claro. Argentina, que es la Ujú. hidrovía, la droga Exactamente. que viene de Bolivia y del Ujú. norte del Paraguay. Y están controlando eso. Todo es un gran negocio. Fíjese las tremendas pérdidas de las empresas públicas. Hay, eh, aerolíneas, 600 millones de dólares anuales. Ujú. Es un lugar para dar empleo, para dar planes. Para, y bueno, esto es la Argentina que tenemos. Bueno, pongámonos de acuerdo y cambiémosla. Ujú. Nosotros hemos convocado a los veteranos para que intentemos hacer esto, Ujú. porque hemos arriesgado la vida por la patria, y no una vez. Y tenemos el recuerdo y la carga de nuestros muertos. Ujú. Porque mire, y entiéndame, Sí. yo soy comando, paracaidista, tengo 30 años de servicio, he hecho la guerra contra la subversión, la guerra de Malvinas, he estado incorporado en ejércitos extranjeros, Ujú. y así todo. Nos han educado para soportar cualquier cosa, nos han entrenado para conducir, porque el arte del oficial es el mando, no el Ujú. manejo del fusil. Pero bueno, y parecemos duros, y sí, lo somos. Junto con otros comandos y con los soldados formados, hemos ido contentos al combate, cantando y gritando, Ujú. y enfrentamos al enemigo. Lo que Pero pasa es que el enemigo lo tenemos, el cuando la enemigo lo batalla, tenemos dentro de nuestro propio permítame, territorio, ¿no? permítame, Sí. pero cuando la batalla termina, Ujú. cuando el combate termina, cualquiera sea el resultado, hay que contar los muertos. Ahí está. Y hay que contar los muertos que enfrentaron al enemigo cumpliendo órdenes que uno impartió. Ujú. ¿Te crees que es sencillo eso? Para nada, me imagino que no. Eh, ¿Eso es una carga para Entonces usted? nos cargan, nos vemos todo eso y vemos otras cosas. Ujú. Nos pesan los que murieron por la patria, dando su sangre generosamente, Ujú. porque no pidieron nada. Esa gran cantidad de jóvenes O de argentinos, pie. sí, que le pusieron el pecho, ¿no? Que no han sido reconocidos, que, bueno, en los últimos tiempos algunos que otros se están tomando conciencia del olvido, del haberlos dejado tirados, que esa es la realidad, como pasa hoy con nuestros mayores, hasta los propios jubilados, nuestros abuelos, nuestros padres, todas estas atrocidades
que vienen padeciendo, ¿no? Siendo depositados como cadáveres en lugares inapropiados, ¿no? La tremenda mala atención, la manipulación por chorearse todo y armarse de las cajas, como lo hacen muchos dirigentes de la Argentina. Mira, ¿Por qué se ha permitido eso? ¿Por bueno, qué el la digamos, decadencia, es la bueno, decadencia que estamos sumidos los argentinos. Esto es una profunda decadencia. La ujú, Argentina ha decaído en los últimos 80, 90 años. ujú, Éramos potencia. Tal vez, como dijo Churchill, no hay que dejar crecer a la Argentina, pero si la Argentina no creció, no es problema de Churchill, es claro, problema de la de los Argentina. propios argentinos, Es claro. problema de los Falta argentinos. valor, falta realmente compromiso de los argentinos, Aldo. ¿Usted está viendo eso? Porque realmente cada vez esto se ha ido profundizando cada vez un poco más y la Argentina ya no tiene muchas oportunidades. Ahora tenemos un nuevo super ministro como Sergio Massa que algunos creen de que puede resolver algo. Pero aquellos que tenemos un poco de visión, que estamos viendo lo que se avecina en el futuro en la Argentina, sabemos que en estas condiciones la República no puede ser saneada, no tiene retorno. Sabiendo esta democracia que no ha servido prácticamente para satisfacer las necesidades básicas de los argentinos, ¿se puede tener esperanza de algo más? Caballero, yo soy creyente, creo en Dios. Ujú, Cuando tengo mi cruz en el pecho, soy invulnerable. ujú, La desesperación es de inspiración satánica. ujú, Nunca hay que desesperar. ujú, Hay que, hay que ser prudente, como en el orden de la definición de prudencia que le di, y trabajar para modificar las circunstancias. No esperemos mucho, ojalá esté equivocado, no esperemos ujú. mucho de Sergio Massa. Mire, San Martín decía, aquel que no es capaz de defender sus convicciones no puede mandar. Y La el ulti- presidente no sí. pudo mandar porque no defendió sus convicciones. Ujú. Ahora, ¿qué vemos ahora? Sergio Massa defendió sus convicciones, porque cuando Fernández hablaba mal de Cristina, él también. Y cuando hizo campaña con la gran avenida del medio, gritaba, los voy a meter preso a todos, los Sí. vamos a meter preso a todos. Ahí está. Ujú, Entonces, ojalá yo esté equivocado. ujú. Ojalá que haga las cosas. Pero no va a poder con la ideología del kirchnerismo. Y la ideología del kirchnerismo es esta, es estatismo, es clientelismo, es empobrecimiento, es aculturación, es robo. O sea Esto que es, concretamente lo que usted me está diciendo es que por las buenas esto no se arregla, o sea que no tiene solución la no, Argentina en estas yo digo, se condiciones. puede arreglar con las buenas. Mire, Muy difícil, o sea, Argentina, convengamos, seamos honestos, Rico, en estas condiciones la Argentina no tiene y bueno, pero ¿y solución. cuál es la Y bueno, solución? evidentemente No, si te no, atacan te mire, tenés que defender. no, ¿Dónde está la, los la pueblos, valentía y cobardía de los argentinos que no bueno, están preparados para defenderse? bueno, ¿Falta eso? no, ¿Falta cojones como para sacarnos la lacra de encima? Porque ya es no, una pero ¿cómo se situación saca? terminal, no da para mucho más. En un sistema nuestro, ¿cómo se saca esa lacra de encima? Votando inteligentemente. No hay Bueno, ahí está. alternativa. Mire, me están acusando a mí de golpista, Claro. de una rebelión. Y yo digo, no, lo peor que puede haber es que este gobierno caiga por un agente externo. Ujú, Este gobierno debe terminar ujú. como sea. Y el presidente en ejercicio debe que entregar el bastón a otro presidente, porque si se cae por diferentes razones van a decir que lo voltearon, Está, claro. no pudieron Esa es la, hacer lo pe- que es la querían gran especulación que hay en estos y van a, y momentos. van a, Claro. y van a querer volver otra vez. Ujú, Este es el tema. ujú, Entonces, bajo ningún punto de vista, creo que tenemos que afirmarnos en los principios republicanos, que ujú, son la base de nuestra Constitución. Independencia de poderes, justicia. ujú. ¿Cuál es lo que falta en la Argentina? Una república que necesita repúblicos. Exacto. Y bueno, ¿Y dónde están? Los hay, ujú, que se pongan de pie. claro. Que salgan del letargo, ¿no? Eso es lo Que que pongan de tendría. pie los Claro, ahí está. repúblicos, que arriesguen, porque todos creen quedándose en la casa se Ujú, van a salvar. No hay salvaciones individuales. exactamente. El que Ujú, se queda en la casa, al final terminan volteándole la puerta.
porque en algún momento le llega. Claro, y eso es lo que viene sucediendo. Experiencias en el mundo de todo tipo. Y si nos quedamos quietos vamos a ser como Venezuela. O como, si estos son amigos de Venezuela, aliados de Venezuela, aliados de Putin. Claro. Aliado de los negocios, del curro, del afano, ¿no? Entonces ahí está el gran problema. Esperemos que la sociedad despierte de una buena vez. Dentro del sistema democrático, Aldo, creo que en este caso los militares y los civiles tienen que empezar a hacer un trabajo en conjunto que sea fructífero y beneficioso para toda la ciudadanía en su conjunto, no para un sector privilegiado que con la excusa de la pseudo-democracia encubren hechos tremendos de corrupción, haciéndose multimillonarios, robándosela todo y riéndosele la cara a la gente, no a los propios compatriotas. Están buscando dólares, que pongan los dólares que tienen ellos. Ahí está, tal cual. Le mando un gran abrazo y hablamos en cualquier momento. Un gran abrazo y muchas gracias. Gracias a los usted. Militares tienen que quedarse en los cuarteles y educarse para enfrentar los problemas de la patria. Por supuesto, salir a defender las fronteras, no más que nada, y exigirle al poder político que le dé la herramienta para hacerlo, ¿no? También que eso es otro temita. Ya va, por eso no hay que desesperar. Ya pasaron tantos años que tomaron un año más por ahí, munirnos de paciencia para poder recomponer la república que está perdida en este momento, ¿no? Bueno, esperemos que así sea, y saber votar, por supuesto. Hay que volver cuando el ciudadano, cuando el gaucho defendía con su cuerpo. Y volver a la esencia, ¿no? Porque esta patria se hizo desde abajo, no desde arriba. Desde los gauchos judíos a los gauchos tradicionales que transitaron los pueblos del interior de la Argentina y los fortalecieron para ser una gran nación que lamentablemente se fue perdiendo de a poco, ¿no? Eso es lo que hay que recomponer. Le mando un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Hablamos en cualquier momento. Un placer. Muchas gracias. Igualmente. Aldo Rico, charlando con nosotros, mostrando lo que él ha transitado y dándonos su visión. En Galáctica aquí, por supuesto, tratamos de tener todas las voces, ¿no? Para conocer un poco los pensamientos y la opinión de cada uno de los ciudadanos de este país. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.